Mi hermano me pidió un préstamo diciendo que estaba en peligro. Meses después descubrí que era para pagar a su amante secreta, y yo financiando la traición con mis propias manos. No sé en qué momento exacto mi vida se torció, pero si tuviera que elegir un punto de partida, sería la tarde en que mi hermano Daniel apareció en mi puerta con el rostro desencajado y olor a desesperación. No tocó el timbre como cualquier visita normal, golpeó con los nudillos como si escapara de algo. Supe desde el primer segundo que venía a pedirme ayuda, pero lo que no imaginaba era que aquella decisión que tomé ese día iba a convertirse en la mayor carga emocional y financiera de mi vida. Daniel siempre había sido el caos personificado. Yo era el que había tomado el camino seguro, un trabajo estable, una vida relativamente organizada, matrimonio, responsabilidades. Él, en cambio, saltaba de un empleo a otro como si nada importara, como si la vida fuera un juego diseñado para ser improvisado. Y aún así, cada vez que aparecía, encontraba la forma de despertar en mí cierta compasión. Era mi hermano, sangre de mi sangre. Y eso, por más que suene absurdo, fue suficiente durante mucho tiempo para justificar sus decisiones erradas. Cuando entró a mi casa esa tarde, ni siquiera intentó disimular que estaba al borde de un colapso. Dijo que lo estaban siguiendo, que estaba metido en algo serio y que su vida corría peligro. Me pidió que cerrara las cortinas, que apagara el celular. Yo lo observaba intentando digerir aquella escena, pensando que una persona normal habría llamado a la policía si realmente estuviera amenazada. Pero Daniel no llamaba a la policía. Daniel siempre encontraba un problema digno de una mala novela, y ese día no fue la excepción. Dijo que tenía una deuda. No una deuda común. Una deuda con gente de verdad peligrosa. Gente que no cobraba intereses, cobraba sangre. Admito que sentí miedo. No por él, porque Daniel parecía vivir de la adrenalina de sus propios errores, sino por mi madre. Ella no sabía nada, y él juró que nunca le diría porque no soportaría verla sufrir. Supe que estaba manipulándome, usando mi debilidad contra mí. Pero también supe que si no hacía algo, tarde o temprano mi madre acabaría pagando por los errores de su hijo. Y no podía permitirlo. Le pregunté cuánto debía. Me miró sin poder sostener mi mirada. Tartamudeó antes de responder, como si tuviera vergüenza, y dijo, una cantidad alta, imposible de resolver con ayuda familiar. Citó números que me marearon. Mis ahorros apenas cubrían 2 meses de la deuda, y él dijo que no podía pagarla en cuotas. Si no reunía la cantidad en una sola entrega, iban a tomárselo como provocación. No lo pensé demasiado. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba, que había huecos en su historia. Pero hice lo mismo que había hecho toda mi vida con Daniel, lo escuché, lo protegí, lo puse por encima de mi propia estabilidad. Fui al banco al día siguiente. Pedí un préstamo personal lo bastante grande como para cubrir su deuda y dejarme hipotecado emocionalmente durante los próximos años. Firmé papeles con la sensación de que estaba enterrando mi futuro financiero, pero repetía en mi cabeza que valía la pena porque estaba salvando la vida de mi hermano. Qué iluso puede llegar a ser uno cuando se aferra a la idea de familia. Cuando volví a casa y le entregué el dinero, vi en su rostro una mezcla extraña entre alivio y triunfo. Algo en su expresión me incomodó. No parecía un hombre que había recuperado la esperanza, parecía alguien que había ganado una partida que había apostado a la mala. Sin embargo, me callé. No quería conflictos. Mi esposa, Mariana, fue la primera en enfrentarme. Me dijo sin rodeos que estaba cometiendo un error monumental. Que Daniel iba a arrastrarme con él hasta el fondo. Que estaba cansada de verme jugar al Salvador. No intenté convencerla de nada. Lo que hice fue peor, la ignoré. Nunca me lo perdonaría. La transferencia debía hacerse de inmediato porque supuestamente la gente que estaba tras él no aceptaba demoras. Entré a la app del banco de Daniel para transferirle el dinero directamente, pero él me detuvo. Dijo que no podía recibirlo en su cuenta, que estaba intervenida. Que los tipos la vigilaban. Me dio un número de cuenta distinto. Otro banco. Otro nombre. Ahí fue donde sentí el primer golpe de realidad. La cuenta no estaba a su nombre, sino al de una tal Valeria Ramos. Le pregunté quién era. Se tensó un segundo y dijo que era una amiga de confianza, alguien que estaba haciendo de intermediaria para evitar rastros. Dijo que ella se encargaría de entregar el dinero a los cobradores. Aquello no tenía ningún sentido, pero yo ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Convencí a mi cerebro de que, aunque sonara extraño, era lógico en una situación límite. Qué ridículo suena ahora justificar semejante estupidez. Luego de hacer la transferencia, Daniel me abrazó. No fue un abrazo sincero. Fue un gesto vacío que dejó en evidencia que ya estaba pensando en otra cosa.
Me agradeció demasiado rápido, sin emoción, antes de salir con prisas y sin mirar atrás. Lo observé alejarse desde la ventana mientras mi esposa me miraba en silencio, decepcionada. Ella no tuvo que decirlo, yo también sentí que lo que había hecho no tenía marcha atrás. Había cometido un error que tarde o temprano iba a destruir algo valioso. Lo presentí, pero no imaginé el tamaño de la devastación que se venía. Los días siguientes fueron tensos. Daniel prácticamente desapareció. No respondía llamadas ni mensajes. Cuando por fin contestó, dijo que estaba escondido. Que no podía darme detalles. Que estaba arreglando cosas. Noté que había dejado de sonar como un hombre en peligro. Ahora sonaba ocupado. Eso era todo. Ocupado. Y yo me quedé aquí, pagando intereses por un préstamo que no había usado y que no me pertenecía. A los pocos días, algo empezó a quebrarse dentro de mí. No era solo la incertidumbre, era una sensación viscosa y amarga que se pegaba en el pecho, desconfianza. Decidí revisar el comprobante de la transferencia una vez más. El nombre seguía ahí, Valeria Ramos. Volví a preguntarle quién era ella. Esta vez no respondió. Dijo únicamente, confía en mí. Es por tu bien también. Y esa frase fue la gota final. Yo ya no confiaba en él. No era un presentimiento. Era un hecho. Guardé silencio. Corté la llamada. Me quedé mirando el recibo de la transferencia, con el corazón latiendo como si me advirtiera algo. Hasta que me pregunté lo obvio, si esto fuera realmente una deuda con criminales, ¿por qué el dinero termina en manos de una mujer que ni siquiera conozco? Fue entonces cuando decidí investigar. Si Daniel tenía secretos, yo estaba dispuesto a arrancarlos a la fuerza. Y fue justo en medio de esa determinación, cuando estaba guardando el papel de la transferencia, que noté algo que se me había escapado. En la descripción automática del banco, aparecía el motivo de la cuenta de destino. Ponía algo que no tenía ninguna relación con una deuda, cuenta personal, servicios privados. Ese título no me sonaba a rescate financiero ni a pago urgente a delincuentes. Sonaba a otra cosa. Algo completamente diferente. Y en ese momento, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de abrir la puerta a una verdad que me iba a romper por dentro. La deuda de Daniel no existía. Él me había mentido. Y esa mujer desconocida era la clave. Todo dentro de mí se tensó. Sentí que me ardía el pecho. Si estaba siendo utilizado, lo iba a descubrir. Y si era cierto lo que empezaba a sospechar, mi hermano me había traicionado de una forma que jamás podría perdonar. La búsqueda de la verdad acababa de empezar. Y si lo que estaba imaginando era real, más valía que Daniel se preparara. Porque lo iba a desenmascarar. Cueste lo que cueste. El nombre de esa mujer, Valeria Ramos, se me quedó grabado como una espina bajo la piel. No podía sacármelo de la cabeza. Cada vez que lo repetía en silencio, más dudas se acumulaban dentro de mí. ¿Por qué una desconocida era la destinataria de una transferencia tan grande? ¿Por qué Daniel se mostraba tan evasivo con todo lo relacionado a ella? ¿Qué clase de ayuda era esa? Y sobre todo, ¿qué demonios tenía yo que ver en esa historia? No podía confiar en su palabra, porque si algo entendí después de tantos años defendiéndolo, es que Daniel nunca decía la verdad completa. Siempre tenía versiones, cortinas de humo, discursos rápidos para generar culpa o compasión. Pero esta vez algo era distinto. Esta vez yo había hipotecado mi tranquilidad para salvar su vida, y él estaba jugando con eso. Era personal. Intenté hablar con él varias veces en los días siguientes, pero era imposible. Contestaba tarde, con frases cortas, como si estuviera siempre apurado y con miedo de que le hiciera demasiadas preguntas. Me di cuenta de que no tenía ninguna intención de explicarme nada. Quería recibir mi ayuda y luego desaparecer, como si mi preocupación fuera un trámite incómodo. Cada vez que intentaba hablar de la transferencia, cortaba la conversación. De repente, yo era una molestia para él. El mismo hermano que había pedido llorando que salvara su vida ahora no tenía tiempo para explicarme lo mínimo. Ese fue el punto en que comprendí que su historia estaba podrida desde el inicio. No había trazas de realidad en su relato. No había miedo, no había urgencia, no había lógica. Solo había manipulación. Y yo había sido el imbécil que había caído como un niño. Mi esposa Mariana ya no disimulaba su enojo. Me decía que era evidente que Daniel me estaba mintiendo, que siempre lo había hecho, que nunca cambió realmente. Me exigió que pensara en nosotros, en nuestro futuro, en nuestras cuentas. Me dijo que no cargaría con la deuda de otro hombre, y mucho menos con la deuda de alguien que ni siquiera intentaba ser honesto. No pude responder.
Tenía razón, y eso me dolía más de lo que quería admitir. Pero aún necesitaba certeza. Aún necesitaba pruebas antes de enfrentar a Daniel. Si iba a acusarlo de mentiroso, quería hacerlo mirándolo a los ojos. Guiado por la sospecha, hice lo que muchos evitarían por miedo o por pudor, investigué a Valeria Ramos. Empecé con lo básico, buscándola en redes sociales, en registros, en lo que fuera accesible. Descubrí que no era ninguna desconocida. No era una amiga cualquiera como Daniel había dicho. No era un contacto pasajero, tampoco una supuesta intermediaria financiera. Era una mujer real, con vida propia, y a primera vista, completamente ajena a cualquier actividad ilegal. Sin antecedentes, sin vínculos turbios, sin señales de relación con gente peligrosa. La versión de Daniel se desmoronaba sola en tiempo récord. ¿Entonces por qué demonios tenía ella mi dinero? Lo busqué a él otra vez. Le dije que necesitaba verlo, que era urgente. Ignoró 2 llamadas, luego 3, después desapareció. Y entonces surgió un pensamiento que me atravesó como un rayo: si Daniel había mentido una vez, podía hacerlo todas las veces que hiciera falta. Si había inventado una deuda, también podía inventar los supuestos peligros. No era una víctima, era un actor. Ese pensamiento me quemó por dentro. No fui capaz de soportarlo sin actuar. Lo llamé otra vez y le dije que iría a su casa esa misma tarde. No lo pregunté, lo informé. No respondió. Fui igual. Cuando llegué a su edificio, algo se sintió extraño desde el primer instante. No había señales de amenaza, ni movimiento extraño, ni vigilancia. Nada que indicara que estuviera escondido de nadie. Todo estaba como siempre. Subí decidido. Toqué. No respondió. Probé la puerta, estaba abierta. Entré. El lugar estaba más desordenado que de costumbre. No era desorden normal. Era descontrol. Ropa tirada, restos de comida, botellas, una vibra de abandono, como si alguien hubiera vivido allí sin pausa durante días, pero no solo una persona. 2. Reconocí ese rastro. Era un desorden de pareja. Y entonces lo vi. Encima del sofá había una chaqueta de mujer. Sobre la mesa, una cartera femenina abierta. En la cocina, 2 tazas de café. Y lo más evidente, un perfume dulce flotaba en el aire. Ese departamento no pertenecía a un hombre solo. Mi hermano no estaba escondido por miedo. Estaba viviendo con alguien. Algo dentro de mí explotó. Todo tomó forma al instante. La deuda era mentira. El peligro era mentira. El silencio era estrategia. El dinero estaba siendo usado para algo más. Algo que él quería ocultar a cualquier costo. Entonces subí la mirada y lo vi, en un estante, un vaso de vidrio lleno de labial rojo en el borde. El tipo de labial que una mujer lleva cuando quiere hacerse notar. Lo tomé con la mano y supe que estaba sosteniendo una prueba. Una pieza del rompecabezas que Daniel pensaba que nunca iba a armar. Y en ese momento sentí algo que no había sentido nunca respecto a mi hermano: desprecio. Ya no estaba confundido. Ya no me sentía culpable por dudar. Ahora estaba convencido de algo: él estaba jugando conmigo. Y el juego acababa de terminar. Me fui del departamento con el pulso acelerado. Cerré la puerta sin hacer ruido, como si yo fuera el intruso cuando, en realidad, era él quien había invadido mi vida. Mientras bajaba por las escaleras, una idea me golpeó con tanta fuerza que tuve que detenerme. Respiré hondo, apreté los dientes y acepté lo que mis ojos ya sabían. Esa mujer que recibía el dinero no tenía ninguna relación con una deuda. No era una protectora, ni una intermediaria, ni una víctima. Era otra cosa. Valeria Ramos no era parte del problema financiero de Daniel. Era parte de su vida personal. Y por cómo estaban las cosas en ese departamento, era algo más. Estaban viviendo juntos. O peor aún, estaban escondidos juntos. Y si se estaban escondiendo, no era de delincuentes. Era de alguien más. Alguien que no debía saber de ellos. Alguien que tal vez, yo conocía. Y entonces lo entendí. El dinero que le di a mi hermano, el préstamo que ahora me ahogaba, no servía para pagar una deuda. Servía para financiar una mentira. Una doble vida. Y supe, sin ninguna duda, que lo iba a descubrir todo. Y cuando lo hiciera, Daniel iba a arrepentirse de haberme tomado por idiota. Regresé a casa con la respiración pesada, cargando una mezcla pútrida de rabia e incredulidad. Las piezas ya estaban ahí, delante de mí,
pero mi mente se resistía a unirlas porque sabía que lo que encontraría no me iba a gustar. La verdad venía acechando desde el primer día, gritándome en la cara mientras yo elegía creer otra cosa. Pero ahora era distinto. La puerta del engaño ya no se podía cerrar, y yo estaba dentro. Esa noche no dormí. Me quedé investigando a Valeria Ramos con una obstinación que jamás había sentido en mi vida. Encontré sus redes sociales, rastros digitales, publicaciones antiguas, conexiones laborales. No era difícil seguirla. De hecho, parecía alguien normal. Una mujer discreta, con vida social moderada, sin polémicas visibles. Pero había algo raro, en sus perfiles más recientes no había ni una sola foto personal. Nada. Ni familia, ni amigos, ni trabajo. Como si hubiese hecho una limpieza estratégica de su vida pública. Eso, para mí, no era casualidad. Eso gritaba peligro. O secreto. Seguí buscando, pero lo que realmente abrió la caja de Pandora fue su apellido. Lo encontré asociado a un solo hombre en la ciudad, Eduardo Méndez. Reconocí ese nombre de inmediato. No porque lo conociera personalmente, sino porque estaba en todas partes. Empresario. Dueño de una cadena de concesionarias. Inversionista. Rostro habitual en eventos públicos. Un hombre con poder. Y casado. Seguí investigando. Una nota de prensa antigua mencionaba una gala benéfica. Acompañado de su esposa, Valeria Ramos de Méndez. Ahí estaba. ¿Oficial? ¿Legal? Innegable. Esa mujer tenía un esposo. Un esposo poderoso. Un esposo que probablemente no tenía idea de que estaba financiando la vida de lujo de su esposa, con mi dinero. Me quemaba la sangre. No podía creer lo que estaba viendo. Daniel no solo me había mentido, me había hundido en una deuda enorme para sostener una relación prohibida. No una aventura superficial, no una tontería de bar. No. Era otra cosa. Era una amante. Se estaba acostando con una mujer casada. Se estaba escondiendo con ella. Estaba usándome para mantenerla. Hijo de puta. Empecé a unir los puntos, la deuda inventada, las transferencias, el silencio, la cuenta de intermediaria, los días desaparecido, la ropa femenina en su departamento. No había ninguna duda. Yo estaba pagando por el romance secreto más estúpido y destructivo que había visto en mi vida. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Por qué mentirme con algo tan grande? ¿Por qué arriesgar tanto? ¿Por qué esconderlo como si fuera necesario? Y entonces entendí lo que no había querido admitir, porque Daniel sabía que nadie con un gramo de conciencia lo ayudaría a vivir un romance clandestino. Sabía que jamás le daría dinero para eso. Sabía que me negaría a participar en esa inmundicia. Así que inventó una historia donde yo era el único que podía salvarlo. Una historia donde yo era el hermano bueno y él, el necesitado. Una historia que apelaba a mi culpa, a mi amor por la familia, a mi codependencia emocional. Todo estaba calculado. Y mientras yo sostenía mi cabeza con ambas manos, hervía dentro de mí una sola certeza: iba a enfrentarlo. Sin rodeos. Sin avisos. Sin mentiras. Fui a buscarlo de nuevo. Cuando golpeé su puerta, él no estaba. Pero esta vez decidí esperarlo. Me senté frente al edificio en mi coche, durante horas, mirando cada movimiento. El tiempo pasó lento y oscuro, cargado de anticipación. Hasta que, pasada la medianoche, lo vi llegar. Pero no venía solo. Iba con ella. Daniel caminaba con la misma mujer a la que yo había transferido el dinero. La sostenía de la cintura, riendo como si el mundo fuera perfecto y la vida le perteneciera. Ella llevaba un vestido rojo ajustado y tacones, y se veía como alguien que jamás había tenido miedo en su vida. No caminaban escondiéndose. No actuaban como fugitivos. Parecían felices. Parecían satisfechos. Y lo peor de todo, parecían enamorados. El mundo se me estrechó. Bajé del auto antes de que tuviera tiempo de pensar. Me planté frente a ellos. Cuando Daniel me vio, palideció. Su primera reacción no fue sorpresa. Fue terror. No un miedo cualquiera. Era el miedo de alguien que sabe que lo han descubierto. Ella lo notó también. Me miró sin saber quién era, pero no preguntó nada. Daniel retrocedió medio paso. Lo observé como si fuera un extraño. Y lo era. Lo único que pude sentir en ese momento fue repulsión. El hermano que había jurado proteger ya no existía. En su lugar había un mentiroso que me había utilizado.
No grité. No hice escándalo. No dije nada delante de ella. Ni una palabra. Porque algo en mi interior me obligó a guardar silencio. No porque sintiera vergüenza, sino porque de pronto entendí que había algo más en juego. Ese silencio era mío. Podía usarlo. Podía convertirlo en un arma. Daniel intentó hablarme, pero apenas levantó la mano para detenerme, lo ignoré. Saqué mi teléfono, abrí la app del banco y le mostré el comprobante de transferencia. Él lo miró como si se tratara de dinamita. Me acerqué lo suficiente para que solo él me escuchara. No dije mucho. Solo 4 palabras. Sé lo que haces. Y luego me fui. Esa noche, cuando llegué a casa, entendí que había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad. Él había violado mi confianza de la forma más baja imaginable. Y ni siquiera había terminado. Porque había un detalle que no había considerado hasta ese momento. Valeria estaba casada. Con un hombre poderoso. Y si aún se veía con mi hermano, era porque lo hacía en secreto. Esa misma noche, mientras aún trataba de calmarme, recibí una notificación en mi correo. Era un extracto bancario automático. Y ahí estaba, otra transferencia más realizada desde mi cuenta esa misma tarde. Una cifra alta. Misma destinataria. Valeria Ramos. Yo no había autorizado esa transferencia. Y entonces vi lo enfermizo del asunto. Daniel seguía usando mi dinero. Y eso solo podía significar una cosa. No tenía intención de detenerse. No tenía miedo de ser descubierto. Y peor aún. Había alguien más metido en esto. Alguien que le había dado acceso a mi cuenta. Y yo juré en ese instante que lo iba a descubrir. A todos. Y uno por uno, los iba a hacer caer. El golpe más duro no fue descubrir que mi hermano me había mentido. Tampoco fue confirmar que había usado mi dinero para financiar una relación prohibida con una mujer casada. Lo que realmente me destruyó fue comprender que, incluso después de haberlo descubierto, seguía robándome. Porque eso era robo. Manipulación calculada. Traición deliberada. No había otra palabra para definirlo. Yo ya no era parte de una historia familiar complicada. Era una víctima en medio de una doble vida ajena. A partir de ese momento, supe que Daniel era capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Y esta vez, lo que quería no era dinero. Lo que quería era vivir una mentira. Y lo peor, era capaz de hundirme para sostenerla. A la mañana siguiente, lo llamé. Sabía que no contestaría, pero aún así lo hice. 1, 2, 5 veces. No respondió. No esperaba que lo hiciera. Daniel ya había dejado de ser mi hermano, ahora era un problema. Apagué el teléfono antes de estrellarlo contra la pared y respiré hondo para no perder el control. Sabía que tenía que mantenerme frío si quería ir hasta el final. Mi esposa Mariana ya no estaba intentando entender. Estaba harta. Me dijo que ella no iba a seguir mirando cómo arruinaba mi vida por culpa de un hombre que solo sabía mentir y destruir. Me preguntó, con una calma letal, hasta qué punto iba a tolerar aquello. No supe responder. No había respuesta. Yo mismo no entendía por qué me costaba tanto aceptar la verdad. Tal vez porque admitir que Daniel era un manipulador sin alma implicaba aceptar que yo había sido un idiota toda mi vida. Y eso dolía más que cualquier deuda. Pero el dolor ya no importaba. Lo único importante ahora era terminar con aquello. Recuperar el control. Cortar el abuso de raíz. Decidí enfrentar a Daniel otra vez. Esta vez, no para pedir explicaciones. No para hablar como hermanos. Fui a exigir. Fui a cobrar. Y si no me daba lo que quería, iba a arrancárselo como fuera. Cuando llegué a su departamento, no me sorprendió encontrar la puerta cerrada ni el lugar vacío. Daniel no era tan estúpido como para quedarse en un lugar donde yo pudiera encontrarlo. Pero cometió un error que no perdona a nadie que intenta esconderse, dejó rastros. Entré igual que la vez anterior y miré a mi alrededor. Empecé a examinar todo, papeles, cajones, armario, basura, cargadores desconectados, tickets arrugados. No buscaba dinero. Buscaba pruebas. Tenía que entender qué estaba haciendo y con quién más contaba. Porque para acceder a mi cuenta bancaria alguien tuvo que ayudarlo. Y entonces lo encontré. Entre recibos de compras y servilletas arrugadas había una factura de hotel. Un hotel de lujo, a las afueras de la ciudad. Un lugar que yo nunca podría pagar.
Un lugar que claramente no estaba siendo usado para reuniones de negocios. Vi la fecha. Era reciente. Demasiado reciente. Ese hotel era su escondite. O mejor dicho, su nido. Ahí estaba viviendo su vida con Valeria. Su vida secreta. Su fantasía. Su pequeña película romántica financiada a costa de mi matrimonio, mis ahorros, mi futuro. El estómago se me dio vuelta. Ya no podía contenerlo más. Quería destrozarlo todo. Quería verlo caer. Quería que sufriera como había hecho sufrir a todos nosotros sin un mínimo de culpa. Pero no era el momento. Aún no. Volví a casa, y antes de que pudiera ordenar mis ideas, recibí una llamada. ¿Era mi madre? Preguntó por Daniel. Dijo que lo había notado extraño. Distante. Que la había tranquilizado diciéndole que estaba pasando por un problema económico grave. Que por suerte yo lo estaba ayudando. Mi sangre se heló. Daniel la estaba usando a ella también. La estaba preparando para victimizarse si todo salía mal. Iba a usarla como escudo emocional. Ya podía verlo, si yo lo enfrentaba delante de ella, iba a hacerse pasar por mártir. Iba a decir que yo había exagerado. Que lo había abandonado cuando más me necesitaba. No iba a darle ese placer. Cuando mi madre me preguntó si era verdad que yo estaba intercediendo por él, sentí una mezcla de ira y vergüenza. No podía decirle toda la verdad aún. No antes de estar seguro de cada paso. Así que respondí lo único que pude. Que no se preocupara. Que yo me encargaría. Pero el infierno no había terminado. Esa misma tarde recibí otra transferencia saliente no autorizada en mi cuenta. Ya no era solo Daniel. Alguien más estaba moviendo mi dinero. Y esa persona tenía mi información financiera completa. Y entonces, de repente, cayó sobre mí la parte más cruel del rompecabezas, alguien le había dado mis datos bancarios. Y ese alguien no era un extraño. Cuando miré el historial de acceso, vi algo que me hizo sentir náuseas. Mi propia esposa había ingresado a la cuenta días antes de que yo hiciera el primer préstamo. Había visto mis movimientos antes de que siquiera decidiera ayudar a Daniel. Y luego, no volvió a mencionarlo. ¿Por qué había entrado? ¿Por qué no me lo había dicho? Y lo más importante. ¿Qué sabía realmente? Sentí miedo. No del tipo físico. No miedo de perder algo material. Era un miedo distinto. Era miedo de estar rodeado de mentiras. De manipulación. De una red de gente que usaba mi lealtad en mi contra. De estar, sin darme cuenta, rodeado de traidores. En ese momento decidí una cosa. No iba a avisar más. No iba a discutir más. No iba a explicar nada. Lo próximo que haría sería actuar. Solo. Sin decirle a nadie. Porque si había una verdad en todo aquello era esta. No podía confiar en nadie. Ni en Daniel. Ni en Valeria. Ni en mi madre. Ni siquiera en mi esposa. Así que me preparé. Porque entendí que esto ya no era un conflicto familiar. Era una guerra. Y si Daniel creía que yo iba a seguir tolerando su juego, iba a aprender lo que significa provocar a alguien que no tiene nada más que perder. Lo iba a exponer. Iba a destruir su mentira. Y si creía que había visto lo peor de mí. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Entré en ese motel con la sensación de que me estaba metiendo en la boca de un animal. No había nada cinematográfico en mi llegada, solo la luz fluorescente del pasillo, la recepción fría, y el olor penetrante a ambientador barato que intentaba disfrazar algo mucho más humano y ruin. Cada paso me acercaba a una certeza que ya no quería postergar, necesitaba pruebas. Pruebas para sostener mi furia, pruebas que no dejaran margen a versiones compasivas ni a excusas baratas. Si iba a destruir la mentira, iba a hacerlo con evidencia que no permitiera piedad. La habitación olía a perfume y a alcohol. Había ropa esparcida, una cobija hecha un nudo, restos de comida que hablaban de una estadía prolongada y casi rutinaria. No había uso de máscaras, aquello no era un escondite improvisado por miedo, sino una casa de fines turbios. Encontré lo que buscaba en el cajón junto a la cama, sobres con nombres, tickets de restaurantes, recibos de reservas en vuelos y una carpeta con extractos. Al abrirla, el mundo me dio vueltas, no solo estaba el comprobante de la transferencia que hice, sino también otros documentos que mostraban una cadena de engaños. No era yo el único que había sido utilizado. Había más víctimas. Mis manos temblaron al mirar nombres que conocía.
Colegas de trabajo de Daniel, amigos de la infancia, incluso un par de excompañeros que alguna vez confiaron en él. Todos habían enviado dinero. Algunos cantidades pequeñas, otros sumas que, y combinado con el préstamo que yo pedí, perfilaron a mi hermano como una estafa metódica y fría. Daniel no era un amante desesperado, era un artista del fraude emocional. Esa carpeta no era solo evidencia de un romance, era el mapa de un saqueo. El asco que sentí fue físico. No quedó solo en la traición contra mí, se expandió hasta las paredes del cuarto, en los objetos, en los rostros que imaginé al ver los nombres. Mi cabeza intentaba medir la magnitud de lo que tenía delante. Si aquello se sabía, no solo mi vida cambiaría, las vidas de quienes confiaron en él también colapsarían. Y, sin embargo, el impulso que me consumía no era proteger a las víctimas desconocidas, era exponer al responsable, arrancarle la vergüenza y devolver algo parecido a justicia. En otros sobre había fotografías. Fotos de cenas lujosas, de viajes cortos, de detalles que ahora cobraban sentido, joyas, un hotel caro en la playa, billetes de avión en clase ejecutiva. Allí estaba Valeria, sonriendo, con manos entrelazadas con las de Daniel en el interior de un restaurante que yo no podría pagar. La imagen máxima de la hipocresía, él, parado ante el mundo como un hombre sin rumbo, ella, disfrutando las comodidades que generaba su amante con el dinero ajeno. No fue solo dolor lo que sentí al ver esas imágenes, sino una rabia húmeda y voraz que me empujó a seguir hurgando. Entre las fotos más recientes había una que me dejó clavado, Valeria con la mano sobre el vientre, una mirada ausente, y una notita en el borde, prueba de vida. Algo en esa foto olía a amenaza. No supe decir si la imagen era una celebración o una coartada. Lo único cierto es que la idea de un embarazo le daba otra dimensión al engaño, convertía la traición en un proyecto a largo plazo. Si había un hijo, todo se volvía aún más sucio, justificar gastos como futuro del niño, manipular afectos, exigir lealtades. Y si ese hijo no era de Daniel, la humillación para él sería demoledora. Pero lo que más me interesó no fue quién era el padre del eventual bebé, sino que tanto se estaba jugando Valeria para mantener esa vida. Mientras revisaba los extractos, se me apareció otra información que no esperaba, un nombre recurrente en las reservas y en las referencias de su perfil profesional. Un nombre que me hizo detener la respiración y que, por un instante, hiló todo en mi cabeza como una aguja afilada. Eduardo Méndez. Lo había visto antes en noticias, en recortes de prensa, en anuncios de la ciudad. Era el tipo poderoso, el empresario que se movía con seguridad en eventos sociales, con esposa visible y vida impecable. Ver su apellido relacionado con Valeria no era novedad en términos de sociedad, lo que me dejó congelado fue la relación entre ese apellido y el mundo de Daniel. Méndez era, sin ambajes, el marido de Valeria. La siguiente pieza, sin embargo, fue la que partió la trama en dos. En los documentos que Daniel había dejado hubo un correo electrónico con un archivito adjunto, una nómina antigua de la empresa donde trabajaba. Y allí, en letra clara, el nombre de Daniel aparecía junto a la mención de un cargo menor en una de las filiales. Pero la anotación que me dejó sin aire fue otra, en la lista ejecutiva, el apellido Méndez figuraba como dueño y miembro principal del directorio. Era un golpe doble, Valeria no solo era la esposa de un hombre poderoso, ese hombre poderoso era, literalmente, el patrón de la empresa donde Daniel tenía su puesto. Un empresario con recursos, con acceso a influencia, con capacidad para arruinar o perdonar. Y no tenía idea de nada. La mezcla de adrenalina y temor se convirtió en una decisión inmediata. Si el marido de Valeria era mi jefe, o el jefe del jefe, las implicaciones eran incalculables. Podía mover el tablero en cualquier dirección, destruir carreras, comprar silencios. La sed de venganza que me quemaba ahora iba acompañada de un realismo frío, debía moverme con inteligencia. Una exposición desordenada podía volverse contra mí, podía convertir a la víctima en culpable por supuesta difamación o invasión de privacidad. Lo que planeaba no era un acto impulsivo, era una operación quirúrgica. Antes de marcharme, tomé todo, fotos, recibos, las pruebas de las transferencias y los extractos. Saqué material audiovisual con el teléfono, grabé la habitación, anoté fechas, nombres y patrones. No dejé nada al azar. Pero también hice algo más que demuestra lo personal del asunto, saqué una última fotografía de la foto en la que ella tenía la mano en el vientre. No era por crueldad, era por estrategia. Si iba a jugar esa carta, la usaría como evidencia y no como consuelo. Los instrumentos de la mentira debían volver como pruebas de su caída. Cuando salí del motel esa noche, no sentí alivio. Sentí el peso de una misión. Las paredes del cuarto parecían contener la respiración conmigo, como si se cerrasen tras mí para que nada escapara. Mientras caminaba hacia el auto, la realidad me golpeó con una certeza brutal, esto no era algo que pudiera resolver en privado frente a mi hermano y sus excusas.
Esto requería un escenario público, un lugar donde el rumor no pudiera ser manipulado y donde las verdades, una vez expuestas, quedaran grabadas en la historia de quienes lo conocieran. Y ahí nació el plan, exponerlos en el entorno que le importaba a Eduardo Méndez. No había forma más efectiva de arrancar la máscara a esa pareja que delante de la gente que valoraba su reputación. Si iba a humillarlos, lo haría donde doliera más. Si iba a herir a Daniel, lo haría donde sus actos tuviesen consecuencias reales. La idea no solo era escupir la verdad, era arrancarla de raíz e impedir que creciera algo de nuevo. Me fui con las pruebas en el bolso, y con la visión de una escena que se repetiría en mi mente hasta que la ejecutara en cuerpo, su nombre y el mío, la palabra fraude, una sala llena de gente, el silencio, la caída. Pero, antes de poder cerrar el círculo, había un último detalle que me dejó sin aliento. Vi en uno de los recibos la próxima fecha de la gala anual de la empresa de Méndez. Justo la semana siguiente. Era perfecto. Era todo lo que necesitaba. Y al mismo tiempo, era la cadena que podía romperme si fallaba. La verdad estaba podrida, y yo tenía el fósforo en la mano. Llegó el día que había visualizado 1000 veces durante las noches en vela, el día en que pondría todo sobre la mesa y dejaría que la verdad hiciera lo suyo. No fue una decisión tomada al calor del rencor, fue la culminación fría de meses de recolección, de cálculos precisos y de una paciencia que se había convertido en arma. Había elegido el escenario con cuidado, la gala anual de la empresa Méndez, donde la reputación era ley y la hipocresía, religión. Allí, donde el silencio compra voluntades y la apariencia manda, haría que se resquebrajara el pedestal. No buscaba espectáculo por espectáculo, buscaba justicia con el pulso firme de quien ha sido saqueado y ya no le quedan filtros. La gala olía a éxito, a champán y a conversaciones que nunca pronunciaban lo que realmente importaba. En ese aroma me moví como un fantasma con intención. No llevaba rabia teatral, llevaba pruebas. Fotografías impresas, extractos bancarios, capturas de pantalla, recibos, correos, todo ordenado en un dossier que pesaba más que los papeles, pesaba el valor de una verdad. No había palabras emotivas ni acusaciones grandilocuentes, había evidencia. Esa evidencia sería la que provocaría la caída. La humillación pública no me entretenía por sadismo, me interesaba porque era el único idioma que ciertos poderosos respetaban, el de las consecuencias visibles. La entrega fue quirúrgica. No hubo confrontación estridente, no hubo escándalo en plena mesa. Hice lo que tenía que hacer con la frialdad de quien conoce el punto exacto de presión. Envié el dossier por correo a los miembros del directorio y a varios accionistas clave, y lo acompañé con una copia para prensa local y para el Departamento de Recursos Humanos. La viralidad que hoy en día provocan los documentos en manos de quienes deciden fue más efectiva que cualquier grito. La noticia corrió en cadena silenciosa, en susurros cargados de pruebas, la verdad no necesitó mi voz para multiplicarse, las pruebas hablaban por sí mismas. El efecto fue inmediato. La primera reacción pública fue la incredulidad disfrazada de prudencia. Pero cuando el directorio abrió el dossier, la prudencia se convirtió en temblor. Las transferencias, las fotos del motel, la nómina y la vinculación directa con la familia Méndez eran imposibles de ignorar. Valeria, la impecable esposa invisible, quedó expuesta no por mi sed de venganza sino por la evidencia de una vida doble sustentada con engaños. Daniel, el actor consumado, dejó de ser una mera anécdota familiar para convertirse en la ficha central de un escándalo que involucraba empleo, confianza y recursos ajenos. No esperé clemencia. No la pedí. El directorio actuó con la rapidez de quien protege su marca. Daniel fue llamado a una reunión que terminó con su despido en el acto. No hubo gritos, hubo un papel firmado. Fue la humillación más efectiva, la pérdida del sustento, del reconocimiento y de cualquier crédito futuro ante aquellos que antaño le habían dado una oportunidad. Valeria, por su parte, maniobró inicialmente para salvar su imagen, pero la red de pruebas volvió contra ella. Su pedido de autonomía pública fue opacado por un silencio culpable. En menos de una semana, su posición social se resquebrajó, sus amistades corporativas se distanciaron y su marido recibió lo que yo consideré la primera bofetada, la duda pública sobre su vida matrimonial. Lo que vino después fue un proceso más íntimo y judicial. No descargué mi ira en redes ni en escándalos, presenté la documentación ante la justicia. El estelionato y el fraude son delitos que, en su precisión, aceptan la verdad en forma de números y fechas. Llevé todo al fiscal, puse bajo juramento cada factura y cada transferencia, y esperé. La espera fue un tiempo de resurrección interior, cada día me tocaba recomponer lo que el engaño había roto. Mi relación con Mariana se tensó, se reconstruyó y, al final, se sostuvo. Mi madre pasó por vergüenza y culpa, al ver las pruebas con sus propios ojos, me pidió perdón con una sinceridad que dolió y sopló algo de alivio en la herida. El juicio fue una tortura lenta y necesaria.
ver a Daniel frente a un tribunal fue como mirar a un extraño con mi rostro. No había odio teatral, había una tristeza acerada que me atravesaba, tristeza por el hermano que había sido y que ya no existía. El juez revisó las pruebas con detenimiento. Las transacciones, el patrón de engaños a terceros, la documentación del motel y las fotografías hablaron más alto que cualquier alegato emotivo. Los testimonios de las víctimas que habían caído en la trampa fiscalizada por mi hermano agregaron peso a la acusación. La condena no fue exagerada, pero fue justa, restitución parcial del dinero cuando fue posible, multa y una pena que lo obligó a enfrentar la consecuencia legal de su conducta. La sentencia no borró la mancha del engaño ni los años de intereses que cargué por su préstamo. Tampoco devolvió de golpe la tranquilidad a mi hogar. No todo recuperable volvió a mis manos, pero lo más valioso fue que la verdad quedó registrada en un fallo público. No busqué destrucción absoluta, busqué que se hiciera visible la línea que él cruzó. La justicia formal lo juzgó, y la moral social lo aisló. Ambos efectos, combinados, fueron mi reparación. Hubo, sin embargo, una escena que no esperaba y que me dejó sin aliento en su simple humanidad. Mi madre, al finalizar el proceso, me abrazó. No fue un abrazo cálido y justificante, fue un contacto que reconocía la ingenuidad y el coraje al mismo tiempo. Dijo pocas palabras en voz baja, pidió perdón otra vez. Mariana, que había visto cómo mi corazón se endurecía y luego se templaba, me apoyó públicamente. Ella no vino a lavar mi ego, vino a recordar que lo que se había roto no era solo dinero, era la confianza. Y esa lección, más que cualquier sentencia, fue la que me devolvió a mí mismo. Cuando por fin apareció Daniel ante mí, en la sala de visitas de la prisión, no hubo furia explosiva. Hubo calma. Tuve la oportunidad de mirarlo sin la nube de la venganza inmediata, y lo vi pequeño, derrotado por su propia ambición. No pronuncié palabras de condena. Le mostré simplemente las pruebas que habían llevado a su caída. Para él, no hubo mayor golpe que ver que su espectáculo emocional había tocado fondo. Para mí, no hubo mayor alivio que comprender que la verdad, por sí sola, fue el látigo más efectivo. En el trayecto de vuelta a casa después de la vista, me invadió una sensación extraña, la libertad no siempre llega como euforia. A veces llega en forma de vacío templado, en esa calma que sucede cuando el ruido se apaga. Había recuperado algo esencial, la certeza de que no me dejaría destruir por la mentira ajena. Había pagado, perdido y peleado, pero también había ganado dignidad. No hubo celebraciones pomposas. Hubo una comida sencilla con mi esposa y mi madre, donde hablamos sin censuras y donde por primera vez en mucho tiempo pude sentir que habíamos avanzado. El dinero perdido quedó como marca, como lección. Daniel recibió su castigo, Valeria enfrentó el descrédito, mi madre y Mariana sanaron a su manera. Y yo, que había puesto la vida en pausa para desenmascarar la falsedad, me permití, por primera vez en meses, respirar. En el tribunal, en un papel que quedó registrado en acta, pronuncié una frase que no buscaba aplausos sino cierre: un préstamo se paga con dinero, pero la confianza, esa se quiebra como un vaso y no vuelve a ser el mismo. Y en esa rotura, en ese ruido seco, encontré la última catarsis, la sensación de que la verdad, aunque tardía, había hecho su trabajo y que el precio que pagué tenía, finalmente, nombre propio. La historia terminó como prometió, con la revelación, la humillación pública y la consecuencia. No fue una venganza sanguinaria ni una humillación gratuita, fue la reparación posible en un mundo donde las pruebas pesan más que las palabras. Y al mirar atrás, comprendí que la derrota de Daniel no me devolvía solo el dinero perdido, me devolvía la certeza de que no me volvería a vender por culpa ni por lástima.